Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Por acá estamos listos para llevarles esta cápsula motivadora, transformacional y sin duda alguna una dosis de motivación y de entusiasmo, porque una vez que nosotros nos llenamos de muchísimo buen conocimiento y lo ponemos en práctica, crecemos como personas, pero también como profesionales. Y ese es el compromiso que tenemos desde Palabra Cierta para todos ustedes. Desde ya ponemos a su disposición para que nos escriban @SambranoMiguel, mi cuenta personal, @Palabra Cierta Piso Televen y @Televen TV. Allí pueden escribirnos cualquier crítica constructiva, sugerencia o alguna recomendación. Créanme que nos encanta complacerlos. Además, aprovecho de recordarles que el código QR que está en pantalla es para que lo escaneen y de esta manera descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream y de esta manera disfruten de un excelente contenido. Hoy, como siempre, tendremos un excelente programa. Por eso, estaremos abordando un tema bien importante. Hablaremos del triángulo dramático, el cual es simplemente un modelo que nos ayuda a entender cómo se desarrollan los conflictos en las relaciones entre personas. Creado por el psicólogo Stephen Karpman, describe 3 roles que suelen aparecer en situaciones problemáticas: la víctima, el perseguidor y el rescatador. En este patrón, las personas asumen inconscientemente uno de estos roles en sus interacciones, creando dinámicas repetitivas y conflictivas. La víctima se siente indefensa y busca ser rescatada. El salvador se ofrece a ayudar constantemente, a menudo, sin que se lo pidan, a expensas de sus propias necesidades. Y el perseguidor critica, culpa y controla a los demás. Estas posiciones no son estáticas. Los individuos pueden rotar entre los papeles, perpetuando un ciclo de drama y tensión en sus relaciones personales y profesionales. La adopción de estos roles en el triángulo dramático tiene profundas implicaciones en nuestro bienestar emocional y en la calidad de nuestras relaciones. Estas dinámicas se refuerzan mutuamente, impidiendo la comunicación abierta, la resolución constructiva de problemas y la construcción de relaciones saludables y equitativas. Estudios en psicología social y organizacional han demostrado la prevalencia del triángulo dramático en diversos contextos. Por ejemplo, investigaciones sobre dinámicas familiares disfuncionales revelan cómo los miembros pueden quedar atrapados en ellos, perpetuando patrones de comunicación negativos durante generaciones. Definitivamente. El triángulo dramático es un patrón de interacción perjudicial que nos atrapa en roles limitantes, los cuales no solo afectan negativamente nuestro bienestar emocional, individual, también generan sentimientos de impotencia, agotamiento y rabia, sino que también deterioran la calidad de nuestras relaciones al dificultar la resolución efectiva de conflictos. Comprender la dinámica del triángulo es el primer paso crucial para liberarnos de estos patrones disfuncionales y fomentar interacciones más saludables basadas en la responsabilidad mutua, la empatía y la comunicación abierta. Hoy estaremos aprendiendo esto y mucho más sobre el triángulo dramático y cómo nos afecta. Para eso, justamente tenemos a una experta en la materia. Ella es psicólogo clínico, además viene por primera vez. Bienvenida, Mónica León, ¿cómo está usted? Hola, mucho gusto, encantada y bueno, yo feliz y contenta de estar aquí en tu programa el día de hoy. Bueno, tenemos muchas cosas interesantes. Por supuesto, además también estaremos prácticamente llevando esto, como te decía antes de comenzar el programa, esto va a ser casi que una novela, pero en la vida real. Exactamente. La víctima, y ocurre en la vida real. El victimario y el que le gusta rescatar a los demás. Es el salvador. El salvador. Ajá. Ahora, ¿todos alguna vez en la vida hemos cumplido estos roles? Sí, exactamente, así es. Todos en algún momento de nuestra existencia hemos asumido uno de estos roles. Ay, Dios. Pero aquí está lo importante, que puede ser en una situación específica y es normal que tú asumas el papel de víctima, el papel de salvador. El problema está cuando esto viene siendo un patrón desde la infancia y que es repetitivo en tu vida y no logras salir de allí. De eso estaremos hablando justamente el día de hoy con Mónica León. Así que por favor quédense allí sentaditos disfrutando de una buena taza de café porque esto es Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el triángulo dramático con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Mónica León, bienvenida nuevamente. Gracias, mamá. A ver, Mónica, siempre he escuchado que si hay una víctima existe un victimario, ¿verdad? Es decir, allí no hay asertividad y pareciera que
en la mayoría de los conflictos la gente juega estos roles. Tú eres víctima, yo soy victimario, pero parece también esa persona que te va a rescatar la vida. ¿Ese es el triángulo justamente dramático? Ese es el triángulo dramático. Son roles, como tú lo mencionaste muy bien al principio, que por lo general asumimos los seres humanos en etapas de vulnerabilidad, que generalmente es en la infancia, cuando nos sentimos muy débiles o muy pequeños ante nuestros protectores. De alguna manera asumimos de forma inconsciente que mediante la adopción de estos roles es que nosotros podemos sentirnos protegidos o que podemos inclusive ser aceptados por los demás, ya sea porque venimos de una dinámica familiar que de alguna forma nos hizo creer que teníamos que asumir estos roles por nuestro bienestar. Entonces, bueno, esto como se da de manera inconsciente, en la mayoría de los casos es de manera inconsciente, pues entonces muchas personas continúan sumidos en estos roles por muchos años en su vida. Mónica, ¿cuándo comenzamos a jugar a estos roles? ¿Hay una edad comprendida? Se generan en la infancia, Okay. Precisamente por esa inseguridad, por esa dinámica familiar que fue disfuncional. El niño no se sentía protegido o no se sentía aceptado por la mamá o el papá y asume alguno de estos tres roles de los que hemos venido hablando o de los que tú has mencionado, mejor dicho, que es la víctima, es el salvador y es el perseguidor. Okay. O el provocador. Okay. Entonces, digamos que estos tres roles de alguna manera se relacionan, porque digamos como que todos tienen la misma raíz o la misma causa, que es que yo necesito asumir este rol en mi vida que no es ni siquiera el auténtico o no es el que yo debería ser, pero siento de manera inconsciente que debo asumirlo porque es la única manera que yo me sienta a salvo frente a la sociedad, frente al mundo. Vamos a desarrollar cada uno de estos roles, a identificarlos porque me parece muy oportuno el día de hoy. Comencemos con la víctima, Mónica. Yo creo, y lo digo muy responsablemente, que sobre todo el latinoamericano y por supuesto como venezolanos, nos crearon una cultura de victimización, ¿no? Mira, es mejor ser víctima para que te ayuden. Cuando tú te victimizas, la gente es compasiva contigo, la gente siente lástima de ti. Cuando tú eres una víctima, por supuesto, y un victimario, entonces puedes generar una recompensa o quizás también chantajearlo. Hay quizás unos parámetros y un condicionamiento desde pequeños para que nosotros crezcamos como víctimas. Sí, claro, es que las personas que asumen este rol de víctima es porque en su infancia los padres lo enseñaron o de manera, digamos, mensajes subliminales o inconscientes le hicieron creer que no era capaz de hacer cosas por sí mismo y que siempre iban a necesitar la ayuda de otra persona para poder realizar sus cosas. Entonces, esta persona crece con un nivel de inseguridad bastante alto porque siente que no puede tomar las riendas de su vida y que siempre va a necesitar de otra persona para sentirse protegido. Entonces, tú ves que son esas personas que dependen o económicamente o siempre emocionalmente de alguna otra persona porque no tienen esa seguridad sólida y esa fortaleza en su personalidad para tomar decisiones por sí mismos. Incluso creo que pocos se responsabilizan de su vida, de sus acciones y de lo que hoy está viviendo, ¿no? Porque típico, no, es que es culpa del sistema, no, que es culpa del choque de clases, no, que es culpa de mi entorno, o sea, no te responsabilizas. Nunca va a cuando eres asumir víctima. la responsabilidad de nada que tenga que ver con su vida. Siempre la culpa va a ser de alguien más. ¿Es más fácil culpar a otros de tus desgracias? Sí, es lo más fácil. Y como lo mencionábamos, pues claro, esto de repente pudiera ocurrir en algún aspecto de tu vida o en alguna situación en específico. Lo malo está cuando tú lo asumes como algo determinante en tu vida y llegas a una etapa de adultez donde tienes que tomar decisiones importantes, donde tienes que tomar las riendas de tu vida para poder evolucionar y poder ser alguien en la vida y te sientes completamente incapaz de poder hacerlo. O sea, ya no es ni siquiera por manipular, sino que tú te sientes incapaz. Te inhabilitas prácticamente. Te inhabilitas prácticamente. Necesitas una ayuda profesional que te haga primero darte cuenta de por qué asumiste ese rol, qué te llevó a asumir ese rol, para que puedas sanar esa herida y de allí puedas afrontarla y la puedas superar. Me imagino que también la víctima... Porque de manera inconsciente, mientras lo tengas inconsciente, de ahí no vas a poder salir. Me imagino que la víctima, cuando hablamos de autoestima, prácticamente la tiene desaparecida, ¿no? No existe, negativa, baja. Totalmente, muy baja porque este fue el mensaje que recibió de niño. Claro. Por lo general se da en padres que fueron muy sobreprotectores. Okay. O quizá porque el niño venía con alguna condición médica en la infancia, entonces los padres lo sobreprotegieron de tal manera que inclusive le hicieron creer que nunca iba a ser capaz de hacer cosas por sí mismo. Y es una persona, Mónica, que me imagino que a nivel profesional, a nivel personal y sentimental, va a tener muchos problemas en la vida. Muchísimo, y le va a costar evolucionar en todos los sentidos, en relaciones de pareja, en el trabajo, a nivel personal, porque si no tienes confianza en ti, si te sientes inhabilitado para realizar cosas,
en aspectos generales de tu vida, pues no te vas a poder desenvolver. Y lo más triste de esto es que me imagino que como cualquier otro patrón lo puede transferir a sus hijos. Totalmente, totalmente. Por eso lo importante es hacer conciencia, porque si la persona hace conciencia de todo esto que le está ocurriendo, perfectamente es algo manejable y es algo que puede cambiar. Y rompe el círculo como la película, ¿no? Totalmente. Hay que romper el círculo. Totalmente, para que su descendencia no siga padeciendo lo mismo, claro, porque todos estos patrones se heredan. Mira, ahora quiero que hablemos del provocador, esa persona que de alguna manera está ahí, ¿no?, con el dedo en la llaga, esa persona que tiende a ser también victimario, ¿no?, muchas veces. Sí, el provocador también se le conoce con el nombre de perseguidor. Es una persona que siente que tiene la verdad en todo. Es esa persona que siempre va a querer ir a todos los lugares imponiendo a todo el mundo cómo deben hacerse las cosas, de qué manera la tienen que hacer, que todo sea como él quiere que las demás personas actúen, cómo quiere que las demás personas cumplan sus necesidades inclusive. O sea, son ese tipo de personas que sienten que el mundo tiene que girar en torno a sus deseos. ¿Es autoritario? Es extremadamente ¿Narciso? Autoritario, es impositivo. ¿Puede ser narciso incluso? Viéndolo desde el punto de vista que su nivel de empatía es nulo, porque no tiene esa empatía para que le interesen las necesidades del otro. Siempre sus necesidades van a estar por encima de los demás, y no tiene, digamos, como que esa conciencia de darse cuenta que sus acciones le producen un daño a otra persona. Entonces sí carece de empatía, y en ese sentido pues sí es más delicado. Claro, ¿no? Y además también que es bastante complejo, ¿no? Porque una persona que cree que el mundo gira alrededor de él y que subestima al otro es una persona que, más allá de ser autoritario, es una persona que fácilmente te puede truncar el camino. Sí, pero eso también es una baja autoestima disfrazada. Es como entonces, el buller. Entonces la persona asume ese rol ante los demás, ese personaje, porque lo pudimos decir, es un personaje de que yo, mediante la imposición y mediante el control hacia los demás, me veo más fuerte, se muestra me veo superior, y de esa manera me siento protegido y de que los otros no pueden hacerme daño. En el fondo, lo que hay detrás de eso es una gran inseguridad. Claro, y vacíos, ¿no? Mucho vacío. Hacía referencia mucho vacío. Necesita por eso el control de otras personas. Hacía referencia al niño que hace bullying, ¿no? Ese niño que hace bullying por lo general tiende a tener esta característica, ¿no? Total. Él quiere que todos hacia él, y vemos que hay un vacío en su casa, que hay maltrato en su casa, y lo quiere pagar con el más débil. Puede pasar, ¿no? No recibió afecto, no le prestaban atención, padres completamente ausentes, era maltratado también en su casa. Y comienza a jugar este rol. En la próxima parte, Mónica, quiero que hablemos justamente de cómo reconocer, ¿no?, a este perseguidor, más allá de estas características. Me llamó mucho la atención la falta de empatía, ¿no?, que debe ser fundamental para cualquier relación interpersonal. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, y hablando del triángulo dramático. ¿Es usted víctima? ¿Es usted perseguidor? ¿Es usted el rescatista? Jugamos roles diversos, ¿no?, como seres humanos, mi querida Mónica, psicólogo clínico, además también especialista del área. Por eso estamos conversando de este tema tan interesante, y nos quedamos justamente con este provocador, ¿no? Tiene quizás unas características muy complejas como la carencia de empatía, y volvemos quizás a la pregunta clave, Mónica, ¿también eso lo aprendemos por modelaje? Sí, eso viene también por estos vacíos que se desarrollan en la infancia, donde hubo ausencia de padres, donde el niño sintió o creció sintiendo que no era importante para nadie, que era insuficiente porque no recibió la atención o el afecto que necesitaba. Entonces todo esto viene a afectar lo que es la autoestima, lo que es el valor propio, inclusive la identidad que se tiene sobre sí mismo. Entonces esta persona siente que asumiendo este rol puede sentirse protegido, porque lo que hay detrás de todo esto es un sentimiento de inseguridad, de sentirse quizás inferior a otras personas que le pueden hacer daño. Entonces asume este rol porque de alguna manera siente que teniendo el control sobre otros puede protegerse y puede sentirse un poco más seguro. Bueno, incluso, como decías tú, puede ser casi que una actuación, ¿no? Porque él siente poder, pero finalmente es un poder que no existe. Es como una actuación, porque no es lo que esa persona lleva por dentro. En realidad es una persona que está muy, muy herida internamente. Pero la persona tiene todas esas heridas, todos esos traumas, los tiene ahí de manera inconsciente. Y hasta que no los vea, pues seguirá metido en ese personaje,
que hasta ahora él piensa o ella piensa que le ha servido para sobrevivir. Vale. Ahora hablemos entonces de este tercer rol, de este tercer actor de la novela dramática, ¿verdad? Y es justamente el rescatista. ¿Qué hace el rescatista? Quizás tiene, yo aquí lanzando una flecha, es esa persona que se cree salvador. Y yo te puedo ayudar, y yo puedo cambiar tu vida, y yo además me agarro de tus problemas y te los mejoro. ¿Va por ahí la cosa? El Salvador. El Salvador, esta persona nunca se prioriza a sí mismo porque siempre va a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Qué mal. Sí, eso es bastante perjudicial porque es esa persona que no sabe decir que no, esa persona que no sabe poner límites, porque lo que más le interesa y lo que más necesita es la aprobación de los demás. Okay. Entonces, esa persona creció sintiendo que la única manera de que sea querido y de que sea aceptado es complaciendo lo que los demás le pidan, ayudando a otros, tratando de sentirse útil para las personas, porque en el fondo siente que no hay nada en su personalidad que sea valioso como para que lo quieran. Entonces siempre tiene que estarse esforzando por complacer o hacer cosas para los demás para recibir un poquito de afecto. Si esto lo llevamos quizás a las películas, es el típico asistente que se pone hasta en el piso para que pase el jefe. Para ser tomado en cuenta. Sí, yo existo y no te preocupes, ese problema es tuyo, pero también es mío. ¿Es ese rol? Exactamente, esos son niños. Cero autoestima. Exactamente. Cero amor propio. Es que el factor común en estos tres roles es una autoestima muy baja. Qué interesante. Muy baja, y todo esto se desarrolló en la infancia para que tú veas lo importante que es el rol de padres. Ahora, porque todas estas heridas se ocasionan por venir sí, del hogar, ¿no? Exacto, de una paternidad disfuncional. Desde maltrato psicológico, físico, ausencias, la manera también de dirigirnos, de cómo le hablamos, los mensajes que le mandamos. Los niños cuando están pequeños se creen absolutamente todo lo que le dices. Si tú les dices, eres una persona inservible, o inclusive le enseñas, porque muchas veces sin querer nosotros como padres cometemos errores. Entonces, de repente tú le enseñas a un niño que la única manera de tú prestarle atención o de darle afecto es a través de sus logros. Ahí vas a tener un futuro salvador. Esa persona que aprendió que para que pueda tener algo de afecto y que para que otras personas lo tomen en cuenta, tiene que tener logros en su vida, tiene que hacer algo por alguien, porque si no, nunca lo van a tomar en cuenta. Bueno, incluso escuchándote, llevando a un ejemplo, Mónica, me imagino que es el niño que ve que la mamá con el esposo cuando se pone así chiquita, ay, claro, es que tú... Claro, es que como uno siempre está aquí trabajando y todo, ya comienza a ver, oye, cuando mamá es víctima, papá, bueno, para complacer esas necesidades, va y le compra algo, un perfume, y ahí tú sabes, soslaya la cosa. Son conductas aprendidas. Empezamos a aprender estas cosas. Son conductas aprendidas por modelaje, lo llamaríamos en ese caso, porque bueno, crecimos viendo eso, vimos que a mamá le funciona, a papá le funciona, entonces, bueno, ahí yo copio esa conducta a ver si me funciona a mí también. Mónica, ahora para hablar de lo positivo y por supuesto la acera de enfrente, ¿qué sería yo sin ejercer el rol de salvador, de víctima y de provocador? ¿Cómo debería ser el ser humano normal, común y corriente? Mira, el ser humano es bastante complejo y yo digo que, mira, ninguna persona que ya esté adulta viene ilesa de su infancia, es decir, todos de alguna manera jugaron todos esos roles. Cargamos, no necesariamente, pero sí todos de alguna forma cargamos heridas de nuestra infancia, porque ninguno de nosotros tuvo padres perfectos. Quizás, por supuesto, hay heridas mucho más graves y mucho más profundas que otros. Pero todos los que estamos aquí, de alguna manera, somos niños heridos en cuerpo de adultos. Sí, claro. Entonces, lo importante es llegar a un punto de madurez emocional donde tú reconozcas esas heridas y cómo te están afectando en tu día a día, cómo te han afectado quizá en tus relaciones, en tu trabajo, en tu desarrollo profesional, que te hagas consciente de eso y que como persona adulta digas, bueno, yo me voy a responsabilizar de esto, porque con esta actitud, con este comportamiento, no solamente me hago daño a mí, sino que también le hago daño a los demás y quiero ser una mejor persona. Y adquieras ese compromiso de sacar la mejor versión de ti. Aquí también están presentes los vacíos, ¿no? Vacíos existenciales, emocionales. Entonces, claro, muchas veces vivimos en modo automático. A veces no queremos reconocer que esos vacíos están allí porque verlos o mirar hacia adentro resulta muy doloroso. Entonces, como eso me resulta doloroso, yo prefiero no hacerle caso. Entonces me distraigo con mis ocupaciones del día a día, me distraigo con el trabajo, me distraigo con la comida y vienen los vicios. Son formas que la persona busca para llenar esos vacíos, porque mirar hacia adentro y descubrir qué es lo que me está pasando resulta mucho más doloroso. Bueno, incluso me imagino que como psicólogo ya tienes que haber estudiado el fenómeno de las redes sociales, ¿no? También la gente allí
está viviendo vidas ficticias para llenar ese vacío, ¿no? Una persona insegura, ahora se quiere mostrar segura en las cámaras, se siente horrible, pero cuando le prenden la cámara, hola, soy la más bella. Parte de eso es lo que vimos a diario. Totalmente, totalmente. Y ahí se pueden reflejar todos esos problemas que estamos viviendo como sociedad en temas de salud mental, lo que es la comparación, que es algo que está haciendo muchísimo daño en la actualidad a los adolescentes, a las personas adultas. Este tema de la comparación afecta muchísimo nuestra autoestima. Tiene más likes que yo. Exacto. Tiene mejor cuerpo que el mío. Exacto. Va más a Morrocoy que yo. Todas esas cosas, si tú no tienes una fortaleza en tu personalidad, si no tienes una identidad también bien definida, te vas para el piso. Todo eso te va a afectar en tu día a día. Te puedes sentir que eres una fracasada, que no has logrado nada en la vida. Mi pareja no es igual a la de esta persona. Eso quiere decir que a mí me va mal, no tengo una buena pareja. Entonces sí, causa mucho daño emocional. Te puedes frustrar. Tema interesantísimo. Ser infeliz por estarte comparando con otros. Tema interesante el del día de hoy. Mónica, ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema, el triángulo dramático. Sí, mis redes sociales, Mónica León Rugeles y Psicoser BZLA. Bueno, gracias por esta visita. Gracias a ti. Yo encantada de estar aquí y de conocerte. Bueno, un gustazo. Vale, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Dios les bendiga. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.